Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, desde el programa de radio Clase de los Miércoles. Retransmitimos desde el Centro Lintay de Girona y hoy tenemos algunas cuestiones interesantes a responder. De hecho, tenemos una analítica para revisar, anónima por supuesto, de una paciente, y que trataremos de valorar y ver qué cositas nos encontramos por allí, cómo se relacionan entre ellas, para poder entender un poquito qué podemos o no podemos hacer. Bien, y por otro lado tenemos una pregunta de un compañero, nuestro compi de Perú y nuestra compañera de Perú, que nos preguntan por un pequeñajo que tiene una patología que se llama pilectasia renal. Como es un nombre raro que normalmente no manejamos, tenemos que saber que la pilectasia las ectasias son dilataciones de conductos y las estenosis son estrangulamiento o que disminuye la luz de un conducto. Cuando tenemos una estenosis del canal medular, pues nos está diciendo que se está obturando el canal por el que pasa la médula espinal. Y cuando tenemos la ectasia, lo que tenemos es una dilatación del conducto. Una pilectasia es una dilatación de los conductos en el riñón que van a formar después el uréter. ¿Bien? De tal manera que tenemos diferentes partes en el riñón, en el que uno son los pequeñitos conductos que van a ir formándose a partir de las nefronas, y luego tenemos conductos principales que ya van a ir confluyendo estos pequeños conductos de nefronas, como si fuera un arbolito, hasta el conducto que luego será el uréter. Bien, para no meter más nombres lo voy a decir así. Y bueno, pues en los bebés significa que esto muchas veces se detecta durante el embarazo, que es lo que ha pasado, en este caso, una pilectasia fetal. Y bueno, claro, es un problema. Si bien es cierto que hoy en día hay técnicas de operaciones directamente en el vientre materno, y concretamente este tipo de operaciones es una de las que se hace para poder operar antes de nacer al pequeñajo. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado, porque quien opera puede que opere un nefrólogo que conoce la técnica para operar a la embarazada, pero no es un nefrólogo infantil. Y esto lo cambia todo, porque los nefrólogos infantiles y los nefrólogos de adultos no funcionan igual, no ellos, sino es que no funciona igual el pequeño, ni el riñón, ni nada. Muchas veces se pone un stent, se pone un dilatador, se pone esto cuando se es más adulto, está muy bien. Y en otros casos no sirve esto y da muchos más problemas. Hay que hacer otras técnicas. Entonces, bueno, pues aquí la primera cosa, si llegáramos a este punto, que hubiera que operar, pues evidentemente sería recomendar a que quien opera sea un pediatra de renal, un cirujano renal pediátrico, porque la cosa irá muchísimo mejor que si opera un nefrólogo de medicina general o un nefrólogo de adultos. ¿Bien? Y bien, aquí nosotros hemos tratado a muchos niños o muchos bebés en estado fetal dentro del vientre materno con esta patología. Y los hemos tratado de dos maneras. Nosotros aquí solo podemos acceder a lo que va a hacer la energética del bebé a través de la energética de la mama, directamente a través del masaje o la acupuntura, y podríamos acceder, que es algo que haremos también a través de la energética del bebé directamente, con el Qigong. Y aquí sí es importante porque el Qigong sí que va a ser relevante en el tratamiento del bebé. Entonces, en el tratamiento del bebé, lo primero, con la madre tenemos que producir una condición que favorezca la readaptación epigenética. Es decir, tenemos que favorecer un entorno que permita al bebé dar una respuesta adaptativa a la que tiene ahora.
Es decir, que pueda modificar lo que ahora congénitamente está pasando. ¿Por qué ocurren estas malformaciones o estos problemas? Estos problemas a veces son muy sutiles, que luego serán relevantes y detectados a tiempo la cosa va muy bien. Y luego a veces es observar y ver que la cosa va mejorando en la medida que se va desarrollando el feto. Depende del mes de gestación, pues hay muchas papeletas para que eso mejore solo, y otros meses a partir del 7º ya es como, bueno, aquí ya la cosa se nos está complicando. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa favorecer el entorno del bebé? Pues podemos imaginar que en esta situación la mamá estará estresada, estará nerviosa y tendrá ansiedad un poquito y estarán sus hormonas de estrés mucho más altas. Esto no va a ayudar especialmente, ¿bien? Evidentemente no es de las mejores condiciones y tenemos que saber. En los tratamientos generales de embarazadas, de regulación, pues ya podríamos hacer eso. El 9 de riñón en la mamá será excepcionalmente importante y tendríamos que punturarlo cada semana. ¿Bien? El 9 de riñón es un resonador que nos va a ayudar a, como dice la tradición oriental, a limpiar el karma del bebé, pero realmente incide en la parte de conformación a través de la información de entorno que da la mamá al pequeño para que hace su epigenética y cómo fuerza a una reestructuración o a una adaptación. Esto es lo que va a hacer. Las enfermedades congénitas, la mayoría de las veces ocurren porque el entorno no favorece al feto o al embrión inicialmente, de tal manera que pueden faltar nutrientes, pueden faltar aceites, pueden faltar vitaminas, pueden faltar cosas. Puede ser que haya una condición de estas hormonas de estrés muy alta, puede ser que haya tóxicos, metales pesados, puede que pasen muchas cosas en la mamá y evidentemente afectan para que aparezca una enfermedad congénita. Por poner un ejemplo, ¿no? El conocido ácido fólico. ¿Por qué se da ácido fólico a las mamás, ¿no? A las embarazadas o para que alguien se quede embarazada? El ácido fólico lo va a utilizar el hígado para poder producir un paso de unas sustancias que se dicen grupos SAMe, que lo que va a ayudar es a crear lo que se conoce como grupos metilo. Los grupos metilo son un HC3, un hidrógeno 3 carbonos, en el que lo que va a pasar es que esta molécula luego va a ser introducida en el ADN, en los cambios de genes, para que no haya errores de copia en los genes. ¿Bien? Se utiliza para silenciar genes, metilar o demetilar, ¿bien? Entre otros procesos, pero la metilación es muy importante. Por ejemplo, tenemos una enfermedad en la que es hereditaria, pero puede que la desarrolle o puede que no la persona. Hay que cruzar los dedos. Pues el proceso de metilación correcto es lo que hará que no exprese la enfermedad después el bebé. Y aquí es donde es especialmente importante el 9 de riñón. El 9 de riñón está incidiendo en cómo afectará el entorno para lo que tiene que hacer esa genética y cómo se tiene que adaptar. Entonces, por eso normalmente se recomienda, si no tiene ninguna enfermedad la mamá, se le recomienda que se puntúre en el 3er mes y en el 6º mes, en los cambios de lo que va a hacer el metabolismo tanto del bebé como de la madre. Y si pasan cosas, pues hay que punturarlo cada vez, en profundidad y ascendente. ¿Bien? Cada semana, si cogemos este ritmo, y a veces pues hay que coger un ritmo más continuado. Este será fundamental. ¿Bien? Mejorar la respuesta del agua de la madre nos va a mejorar la respuesta del agua del bebé también, entre otras cosas. Lo bueno que tiene este resonador además es que contacta y por eso incide en la epigenética, porque es uno de los resonadores en los que reacciona muy directamente el GNOE. Y el GNOE es uno de los canales que están en contacto permanente o depende de la actividad del maestro de corazón. Y el maestro de corazón es el que se va a encargar de qué damos prioridad para expresarnos a nivel de adaptación o la respuesta que tiene que dar el emperador, por así decirlo, o qué va a hacer el reino dependiendo de las órdenes del emperador, si lo decimos en medicina china,
pero básicamente es uno de los que más directamente van a incidir en qué hace la epigenética. En este caso, un resonador del Yin No sería el 6 de maestro de corazón, y desde el reino del agua lo haríamos desde el 9 de riñón. Bien, aquí está la conexión en la epigenética. Por eso este resonador es tan interesante en filtrar o en silenciar patologías genéticas que podrían manifestarse y expresarse cuando nazca el bebé. ¿Punturamos también el 6 de maestro de corazón? Se puede punturar también el 6 de maestro de corazón, los dos. Sería interesante en este caso, sí. ¿Vale? Aunque como prioritario sería el 9 de riñón. En un tratamiento en una mujer embarazada hay como 3 resonadores que usamos básicos para regular todo el movimiento de energía de la mamá, que es el 13 de vesícula biliar, el 3 de pulmón y el 9 de riñón. Bien, esto es la base para cualquier embarazada. 3 de pulmón. 3 de pulmón punto tian. Vamos a incidir en adaptación del entorno y en respuesta, sin tocar los puntos subantiguos, del movimiento de la energía de todo el organismo al trabajar desde el maestro de la energía. Y el 13 de vesícula biliar vamos a ritmar el movimiento de todos los procesos a través de la madera, pero desde el psiquismo. Es la providencia fundamental, es un equilibrador del psiquismo de la persona, ¿bien? Entre otras cosas. Modula las emociones. Entonces vamos a utilizar el viento de la madera para que desde el psiquismo nos vaya ayudando, y el pulmón para que no falte la vitalidad necesaria a la mamá para llevar adelante el proceso de embarazo. Y el 9 de riñón, pues para lo que acabamos de explicar. Entonces, que viene una embarazada y tenga lo que tenga, estos 3 resonadores, si los ponemos, puede que no tengamos que hacer nada más. Y dejamos a ver qué pasa. Que el problema que tiene la embarazada es que tiene una ciática. Pues ponemos esto y luego pondremos lo necesario para la ciática. Si ponemos el 2 de vejiga, si ponemos el punto extra de la mano, como nos explicaba tu padre concretamente en una clase aquí, ¿verdad? El que está en el canal de San Chao, antes del 4, entre los metacarpianos, antes del 4 de San Chao. O lo que tuviéramos que hacer, pero ponemos esto primero. Con esto nos aseguramos que prácticamente cualquier cosa que pudiera estar descompensadita en la embarazada le va a ayudar. ¿Bien? Y si pudiera estar influyendo en el bebé, le vamos a proteger con el 9 de riñón, por decirlo así de manera sencilla. ¿Vale? Entonces, en este caso el 9 de riñón se vuelve excepcionalmente importante por todo lo relacionado con el riñón y por todo lo relacionado con la parte adaptativa y con todo lo relacionado con la parte de manifestación genética y con todo, básicamente, en esta patología. Y luego lo que sí que sugerimos es, sin complicarnos más a nivel de puntura, lo que sí que sugerimos es el Qigong. Esto es con lo que más hemos tratado nosotros este tipo de problema a un feto en el vientre de la mamá. A veces no hemos hecho ni puntura ni nada. El 9 de riñón nada más y el Qigong, mientras tenía la aguja puesta. Entonces, en este caso, sugerimos lo mismo. Mientras tiene la aguja puesta, del 9 de riñón o los 3 resonadores, pues vamos a hacer el Qigong. ¿Qué Qigong? Pues vamos a acercar las manos al vientre de la mamá, vamos a tocar el vientre de la mamá, vamos a esperar a que las temperaturas de las manos se igualen a la temperatura del vientre, no necesariamente tiene que tener el vientre descubierto, y cuando ya notemos que no podemos distinguir la temperatura, cuál está más alta o más baja de su tripa o de nuestras manos, ahora vamos a empezar a alejarlas muy suavemente. Las vamos a alejar y vamos a hacer como